Hola a todos. Ahora que tenemos claro qué son las expresiones algebraicas y hemos comenzado a utilizar el lenguaje algebraico, podemos empezar a realizar operaciones. En esta lección estudiaremos cómo sumar y restar expresiones algebraicas. Pero primero tenemos que hablar de términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Estos son dos o más términos que tienen la misma parte literal elevada al mismo exponente. Veamos estos tres ejemplos. El primero, tenemos a y 5a, la misma parte literal elevada al mismo exponente, es decir, 1. Si bien los coeficientes no son los mismos, porque aquí es 1 y aquí es 5, la parte literal y su correspondiente exponente es el mismo. Entonces cumple las condiciones para ser términos semejantes. Nuestro segundo ejemplo, 2xyz y 0.75xyz, al igual que el primero, tenemos las mismas letras, xyz, y están todas elevadas al mismo exponente. Y son términos semejantes. Nuestro tercer ejemplo, 3w cuadrado y 3w, es el mismo coeficiente, 3 y 3, la misma parte literal, w, w, pero aquí el exponente es 2 y aquí es 1. Entonces, no cumple con las condiciones para que ambos términos sean términos semejantes. La reducción de términos semejantes tiene como objetivo convertir en un solo término dos o más términos semejantes, es decir, añadir o sustraer dos cosas que se refieren a lo mismo. Por ejemplo, digamos que tenemos un gato en el cuarto y tenemos dos gatos en la cocina. En total, en la casa tendremos 3 gatos. Pero ¿qué tal si tenemos un gato en el cuarto y un perro en la cocina? Entonces, en la casa tendremos eso, un perro y un gato. De la misma forma, en álgebra, si tenemos una x y le agregamos 2x, en total tendremos 3x. Pero si tenemos una x y una y, nuestro resultado final será eso, una x y una y, porque estos no son términos semejantes. La suma tiene como objetivo reunir varias expresiones algebraicas en una sola expresión. Hago énfasis en reunir porque en aritmética estamos acostumbrados a que la suma siempre significa aumento. En álgebra, ya que es más general, puede significar aumento o disminución, porque podemos, por ejemplo, sumar una cantidad negativa a algo. ¿Qué tal si sumamos x y y? Es x más y. Pero si sumamos x y menos y, es x menos y. Es aún una suma, pero que aritméticamente pareciera una resta. Y x menos el valor absoluto de menos y, estas dos líneas significan el valor absoluto. Eso será x menos y. Ahora veamos la suma de monomios. El paso número 1 es que se escriben uno a continuación del otro, acompañados con el signo que le corresponde. El paso número 2 se reducen términos semejantes en el caso que los haya. Por ejemplo, sumemos las siguientes expresiones. 9a, 3b y c. Paso número 1. Se escriben una a continuación de la otra con su respectivo signo, 9a más 3b más c. Y paso número 2, se reducen términos semejantes. Pero en este caso no tenemos términos semejantes, entonces 9a más 3b más c es nuestro resultado final. Veamos otro ejemplo. X, Y y 5x. Sumemos esos tres monomios. Paso número 1, escribirlos uno a continuación del otro. X más Y más 5x. A mí me gusta ordenarlos. X más 5x más Y. De manera que los términos semejantes queden a la par, porque esto hace
La operación más sencilla lo hace más ordenado también. Y aquí tenemos nuestra respuesta final, 6x más y. Ahora veamos la suma de polinomios. Recordemos que un polinomio es un conjunto de monomios que se están sumando o restando. Los pasos para sumar los polinomios son básicamente los mismos que para sumar monomios. Aquí tenemos la suma de dos trinomios, 3a más 2b menos c y 2a más 3b más c. Es común que se coloquen los sumandos dentro de paréntesis, como lo hemos colocado acá. Entonces, hay también dos formas de realizar sumas. Una es horizontal y la otra es vertical. Veamos primero la horizontal. 3a más 2b menos c más 2a más 3b más c. A continuación, se ordenan los términos a manera de dejar juntos los semejantes y después solamente se reducen. 3a más 2a son 5a, 2b más 3b son 5b, menos c más c, no hay ninguna c. Esa es la forma horizontal. La forma vertical es que se escriben los términos uno debajo del otro y después simplemente se reducen los términos semejantes. Tenemos la misma respuesta utilizando dos métodos distintos. A mí personalmente me gusta más el método horizontal. Creo que es porque fue el que aprendí primero, es al que estoy más acostumbrada. Pero al final el estudiante puede escoger el que más le parezca, el que se le haga más fácil, el que le permita ser más ordenado y si no al final del caso el que el profesor prefiera que utilice. Veamos otro segundo ejemplo. Tenemos la suma de tres trinomios, a cuadrado menos 3ab más b cuadrado, menos 5ab más a cuadrado menos b cuadrado, 8ab menos b cuadrado menos 2a cuadrado. Método horizontal, escribo los sumandos en paréntesis, uno a continuación del otro. Luego los saco del paréntesis con los mismos signos. Lo que hice fue también ordenar los términos. Aquí a cuadrado, 3ab, b cuadrado, menos 5ab, más a cuadrado menos b cuadrado. Y luego los escribí uno a continuación del otro. Pueden también ver que yo decidí ponerle colores distintos a los términos semejantes para que sea más claro y después simplemente los reducimos. Ahora, si usamos el método vertical, se escriben uno debajo del otro, los semejantes, y luego se reducen. Y llegamos a exactamente la misma respuesta. Ahora veamos la resta. En aritmética, la resta siempre significa disminución, pero ya que el álgebra es más general, puede significar aumento o disminución. Algunas veces en álgebra, la diferencia es mayor que el minuendo, y es por eso que es importante recordar que la resta no es conmutativa, no es como la suma, que x más y es igual a y más x. Pero x menos y no es lo mismo que y menos x. La resta de monomios. Primero tenemos que identificar cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. Paso número 2, se escribe primero el minuendo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado. Y número 3, se reducen términos semejantes si los hay. Por ejemplo, de 11a cubo m cuadrado, restar menos 7a cubo m cuadrado. El sustraendo es menos 7a cubo m cuadrado, porque esto es lo que se le va a quitar a este de acá. Entonces, 11a cubo m cuadrado menos, vamos a utilizar un paréntesis para hacerlo más claro, 7a cubo m cuadrado.
Cuando sacamos esa expresión del paréntesis, sale con el signo cambiado. Aquí ven, aquí es menos, ahora es más. 11a cubo m cuadrado más 7a cubo m cuadrado son términos semejantes, por lo tanto pueden ser sumados, pueden reducirse. Y nuestra respuesta final es 18a cubo m cuadrado. Veamos otro ejemplo. De 2a a la x más 1, restar 5a a la x más 2. A este le vamos a quitar este. Entonces el 5a a la x más 2 es el sustraendo y 2a a la x más 1 es el minuendo. Lo escribimos de esta forma. Ahora, podrán decirme, ¿por qué no estamos operando esto si tiene la misma parte literal? Y estos exponentes parecieran ser los mismos, son muy similares, pero acá el exponente es x más 1 y aquí es x más 2. Tiene que ser exactamente igual. La parte literal y el exponente tienen que ser iguales para que tengamos términos semejantes. Y este no es el caso. Entonces, esta es la respuesta final de esta resta. Ahora restemos menos 43a cuadrado y de menos 54a cuadrado y. En este, fíjense la forma como está escrito. Todos los anteriores, la primera expresión ha sido el minuendo y la segunda ha sido el sustraendo. Pero acá nos dicen reste menos 43a cuadrado y de menos 54a cuadrado y. Es decir, este es el sustraendo. Menos 54a cuadrado y es el minuendo menos 43a cuadrado y. Se saca del paréntesis con signo positivo y concluimos haciendo la reducción de términos semejantes. Nuestra respuesta final es menos a cuadrado y. Ahora, cuando el sustraendo es un polinomio, debe cambiarse el signo de todos los términos que lo conforman. Por ejemplo, de 4x menos 3y más z, restemos 2x más 5z menos 6. A ver, alguien que puede identificar cuál es el minuendo y el sustraendo. Nuestro segundo trinomio es el sustraendo. 2x más 5z menos 6. Esto se lo vamos a quitar a menos 4x menos 3y más z. Y como dice la regla, se deben cambiar los signos de todos los términos. 4x menos 3y más z menos, paréntesis, 2x más 5z menos 6, porque primero lo escribimos en un paréntesis. Y cuando lo sacamos del paréntesis, cambiamos los signos. Este era positivo, ahora es negativo, positivo, ahora negativo, negativo y ahora es positivo. Ahora los escribimos uno a continuación del otro, los términos semejantes, y finalizamos haciendo la reducción. 2x menos 3y menos 4z más 6. Ahora restemos x cuadrado menos x cuadrado y cubo más 6xy cuarta más 25y quinta de menos 3xy cuarta menos 8x cubo y cuadrado menos 19y quinta más 18. Acá el primer polinomio es el sustraendo y este polinomio es el minuendo, porque nos están diciendo reste esto, sustraiga esto de este de acá. Menos 3xy cuarta, menos 8x cubo y cuadrado, menos 19y quinta más 18, cuando ya está ordenadito, menos
x cuadrado menos x cuadrado y cubo más 6xy cuarta más 25y quinta. He cambiado los signos, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí los términos semejantes están juntos. Estos no tienen términos semejantes. Acá sí, y este es un término independiente. Y aquí tenemos nuestra respuesta final. Menos xy cuarta, menos x cuadrado, menos 8x cubo y cuadrado, más x cuadrado y cubo, menos 44y quinta, más 18. Así como en la suma podíamos hacerlo horizontal o verticalmente, en la resta podemos hacer lo mismo. Los que hemos hecho son utilizando solamente el método horizontal, pero también podemos hacerlo de forma vertical. Tomemos el mismo ejemplo que acabamos de resolver. Menos 3xy cuarta menos 8x cubo y cuadrado menos 19y quinta más 18 menos x cuadrado menos x cuadrado y cubo más 6xy cuarta más 25y quinta. Saquemos el sustraendo del paréntesis, es decir, cambiemos los signos. Menos x cuadrado más x cuadrado y cubo menos 6xy cuarta menos 25y quinta. Y el siguiente paso es escribir los términos semejantes uno debajo del otro. Estos dos son semejantes, este no tiene ningún otro, este sí, este no tiene, ni tampoco estos. Entonces, esto es un ejemplo de por qué yo personalmente prefiero el método horizontal. Siento que es más ordenado que hacerlo así. Además, cuando tenemos más de dos polinomios, este método puede resultar tedioso. Pero como les decía antes, depende de con cuál ustedes se sientan más cómodos, cuál les permita llevar sus notas más ordenadas y cuál le guste más al profesor. Y aquí tenemos nuestra respuesta final, que es la misma que en la diapositiva anterior. Al finalizar esta lección, debemos ser capaces de definir qué son términos semejantes, en qué consiste la reducción de términos semejantes. Debemos ser capaces de identificar el minuendo y el sustraendo en una resta y de realizar operaciones de suma y resta tanto de polinomios como de monomios. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda o les gustaría que ahondáramos más en ciertos temas o resolver algunos ejercicios, recuerden que siempre pueden escribirme a mi correo admin@mathproguru.com.